El horror me paralizó por unos segundos que parecieron horas eternas. Mi cuerpo se convirtió en un bloque de mármol frío bajo la mirada de aquella blasfemia biológica. Sentí como si cada célula de mi ser estuviera gritando en silencio, una cacofonía interna de pavor que me impedía dar un solo paso. El tiempo se dilató de una manera perversa, transformando los segundos en eras de agonía pura. Podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón, golpeando contra mis costillas como un animal encaulado que busca desesperadamente una salida. La luz de mi linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras alargadas e imposibles que parecían cobrar vida propia en las esquinas de aquel sótano maldito. Aquella cosa comenzó a moverse y el sonido de su avance fue algo que jamás podré borrar de mi memoria. No era el caminar de un ser humano ni el de una bestia conocida, era un crujido constante de articulaciones secas, un chasquido rítmico que recordaba al de un insecto gigante rompiendo su propio exoesqueleto. Empezó a gatear por las paredes de piedra húmeda con una agilidad imposible. Sus extremidades alargadas se doblaban en ángulos que desafiaban toda lógica anatómica, clavando sus uñas negras en las grietas del muro como si la gravedad no fuera más que una sugerencia que él decidía ignorar. Se acercaba a mí moviéndose por el techo y las paredes laterales, envolviéndome en un círculo de terror absoluto, mientras su mandíbula se desencajaba con un sonido seco, un estallido de hueso rompiéndose que dio paso a una sonrisa que llegaba casi hasta sus oídos. Era una expresión de júbilo macabro, una mueca vacía de toda humanidad que revelaba hileras de dientes amarillentos y afilados. El aire se volvió gélido a su paso, un frío que no pertenecía a este mundo, un frío que emanaba de su piel grisácea y pegada a los huesos, la cual brillaba débilmente bajo la luz de mi lámpara, como si estuviera recubierta de una fina capa de aceite rancio. El susurro que salió de sus labios volvió a pronunciar mi nombre. Esa voz que imitaba a la perfección el timbre desgastado de mi abuelo muerto, pero con un matiz metálico y podrido que me hizo comprender que lo que estaba frente a mí no era un fantasma, sino algo mucho más antiguo y hambriento, un depredador de almas que había estado esperando pacientemente en las sombras de la hacienda. El instinto de supervivencia finalmente se impuso sobre la parálisis del miedo y un estallido de adrenalina pura quemó mis venas. Salí de allí como pude, mis piernas se sentían pesadas como si estuviera corriendo a través de melaza, tropezando con los escalones de piedra que ahora parecían más altos y resbaladizos por la humedad acumulada de décadas de abandono. Cada vez que mis dedos rozaban la pared, sentía la vibración del ser que me seguía de cerca. Podía escuchar sus garras rascando el suelo justo detrás de mis talones, un sonido de siega que me perseguía en la oscuridad. Sentía el aliento gélido de esa criatura en mi nuca, un vaho que olía a tierra de cementerio y a carne olvidada al sol, un aire que me erizaba el vello y me hacía sentir que la muerte misma estaba a punto de cerrar sus dedos alrededor de mi cuello. Llegué a la cocina con los pulmones ardiendo y el pecho a punto de estallar. No me detuve a recoger nada, ni mis pertenencias ni los recuerdos que había venido a buscar. No había nada en esa casa que valiera el precio de mi cordura. Crucé el salón principal donde las sombras parecían estirarse para atraparme. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían ahora espectadores silenciosos y fantasmales de mi huida desesperada. Tomé las llaves de mi camioneta de la mesa de la entrada con dedos temblorosos que apenas podían sostener el metal frío. Salí de la hacienda de un salto, cayendo sobre el suelo de tierra que ya se había transformado en un lodazal bajo una lluvia torrencial que golpeaba el mundo con una furia inusitada. El cielo de boquete se había cerrado por completo, las nubes vacas y densas devoraban la poca luz de la luna, convirtiendo el paisaje en un cuadro de negros y grises profundos. Me subí a la camioneta y el motor tardó una eternidad en arrancar. Cada segundo de silencio antes de que el motor rugiera se sintió como una sentencia de muerte. Finalmente el vehículo cobró vida y puse la marcha atrás con violencia, mientras las luces delanteras cortaban la neblina como cuchillos de luz pálida. Mientras me alejaba por el camino de barro, con los neumáticos luchando por encontrar tracción en la superficie resbaladiza, miré por el espejo retrovisor impulsado por un morbo masoquista que no pude controlar. Y allí en la ventana del piso superior, en la habitación que una vez fue de mi abuelo, vi la silueta de esa cosa observándome. Se destacaba contra el vacío oscuro de la habitación, una figura alargada y encorvada que no debería existir en este plano de la realidad. Levantaba una mano larga de dedos interminables en un gesto de despedida macabro, un movimiento lento y deliberado que me indicaba que esto no era un adiós,
sino un hasta luego. Una promesa de que el vínculo que mi abuelo había forjado ahora me pertenecía por derecho de sangre. La lluvia golpeaba el parabrisas con tal fuerza que por momentos perdía de vista el camino, pero no disminuí la velocidad. Prefería morir despeñado por un barranco que volver a sentir la presencia de aquel ser cerca de mí. El camino de salida se me hizo eterno. Los pinos a los lados del sendero parecían manos gachas que intentaban frenar mi paso. Y el viento aullaba entre las ramas con un sonido que imitaba carcajadas distantes. Nunca regresé a esa propiedad, ni siquiera para venderla. Dejé que los abogados se encargaran de los papeles desde la distancia y prohibí que cualquier tasador pusiera un pie dentro de esos muros. La hacienda La Soledad sigue allí, abandonada por los hombres pero habitada por algo que se alimenta del silencio y de la niebla. Permanece esperando en la penumbra de las montañas panameñas a que el siguiente incauto, movido por la codicia o la curiosidad, abra esa trampilla olvidada bajo la alfombra de la cocina. Lo que mi abuelo dejó atrás en la oscuridad no tiene nombre, no tiene fin y posee una paciencia que sobrepasa la vida humana. A veces, en las noches de lluvia intensa, cuando el viento golpea las ventanas de mi nuevo hogar en la ciudad, creo escuchar un rasguño rítmico detrás de mi pared, un sonido seco que me recuerda que hay puertas que una vez abiertas nunca pueden volver a cerrarse. La hacienda no es solo un lugar físico, es una herida en la realidad, una boca hambrienta que sigue abierta bajo las vigas podridas y la piedra fría, esperando el momento en que la oscuridad decida reclamar lo que es suyo. La herencia de mi abuelo no era la tierra ni el café ni la casona señorial. Era el pacto silencioso con el abismo, una deuda que se paga con el terror de las generaciones venideras. Ahora sé que las leyendas de los campesinos no eran exageraciones de gente ignorante, sino advertencias desesperadas que debía haber escuchado antes de que el primer crujido en la madera me despertara de mi ignorancia. La soledad de la montaña no es un refugio. Es una jaula sin barrotes, donde lo que acecha en las profundidades tiene todo el tiempo del mundo para desgastarte, para observarte desde las sombras con esos ojos amarillentos que no parpadean, para susurrar tu nombre con la voz de los que ya no están, hasta que finalmente el miedo sea tan grande que tú mismo decidas bajar al sótano para terminar con la agonía. Cada vez que cierro los ojos veo esa mano larga despidiéndose de mí en la ventana, recordándome que aunque yo huí de la hacienda, una parte de mi alma se quedó atrapada entre aquellas paredes de piedra, alimentando a la criatura que mi abuelo crió con sombras y secretos. La hacienda La Soledad es un monumento al horror que el hombre puede invocar cuando se siente demasiado solo o demasiado poderoso. Un recordatorio de que en los rincones más profundos del campo, donde la civilización es solo un rumor lejano, habitan cosas que eran viejas cuando el mundo aún era joven, y que esas cosas no mueren, solo esperan a que la luz de la linterna se apague para arrastrarse de nuevo hacia la superficie y reclamar su tributo de sangre y espanto. El barro de boquete ocultará los pasos del próximo visitante, la niebla borrará su rastro y la casa lo devorará con la misma indiferencia con la que ha devorado la historia de mi familia, dejando solo el silencio denso y el sonido de algo que rasca la madera en la oscuridad total de una noche perpetua. Muchas gracias por haberme acompañado, alma valiente, hasta el último y agónico suspiro de este relato nacido de las pesadillas más profundas. Si el frío glacial ha recorrido tu columna vertebral con la lentitud de un espectro y el vello de tu piel se ha erizado ante la caricia invisible de lo inexplicable, te pido de corazón que nos brindes tu apoyo con un pulgar arriba, pues ese pequeño gesto es el aceite que mantiene encendida nuestra lámpara en medio de la negrura absoluta. No olvides suscribirte a este santuario de lo oculto, únete formalmente a nuestra creciente y silenciosa comunidad de sombras, para que juntos sigamos descendiendo hacia los abismos donde la razón se quiebra y la luz del día no se atreve a tocar. Tu presencia constante es el motor vital que nos permite rescatar estos ecos perdidos del vacío y traerlos, con todo su peso y horror, a la pálida luz de vuestro conocimiento. Deja ahora tu huella en los comentarios. Cuéntame sobre las grietas que se abrieron en tu calma al escuchar esta historia, o relata si en la soledad asfixiante de un campo olvidado bajo la luna alguna vez sentiste que algo sin nombre ni rostro te observaba desde la nada. Recuerda siempre que el abismo nunca parpadea, siempre nos observa desde el rincón más oscuro de la habitación, y tal vez, muy pronto, el próximo relato que hiele la sangre de miles de almas sea el tuyo. Nos volveremos a escuchar en la próxima entrega.
si es que el peso del miedo te permite finalmente cerrar los ojos y logras, contra todo pronóstico, conciliar el sueño esta noche. Bajé las escaleras de piedra con una lentitud que bordeaba la parálisis. Cada paso era una claudicación ante un abismo que reclamaba mi presencia, sintiendo cómo el frío me calaba los huesos con una ferocidad casi consciente, una gélida caricia que no pertenecía a este mundo sino a un lugar donde el sol nunca se atrevió a nacer. El aire allí abajo era distinto, era una sustancia densa, cargada de un rancio peso que se instalaba en mis pulmones como plomo derretido, obligándome a respirar con una dificultad que hacía que cada inhalación fuera un combate agónico contra la asfixia. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era una entidad viva, una presencia palpable que se arremolinaba alrededor de mis hombros, tratando de sofocar la tenue y agónica claridad que emanaba de mi linterna. El haz de luz, que antes parecía mi único aliado, comenzó a parpadear con una angustia casi humana, un temblor errático que reflejaba el ritmo desbocado de mi propio corazón latiendo contra las paredes de mi pecho. La luz luchaba con valentía contra una negrura absoluta, una sombra ancestral que parecía tener la capacidad física de tragar, de devorar el haz de luz por completo, reduciéndolo a un hilo insignificante en medio de un océano de tinieblas insondables. Cada escalón crujía bajo mi peso con un lamento de piedra y tierra, un sonido que resonaba en la vacuidad del sótano, como si la casa misma estuviera quejándose de mi intrusión en sus secretos más profundos y prohibidos. El olor se intensificaba con cada centímetro que descendía, ya no era solo una mezcla de carne descompuesta y tierra mocada, era algo mucho más antiguo, un aroma a olvido, a ritos olvidados, a una corrupción que había fermentado durante décadas en la absoluta carencia de vida. Mis dedos, entumecidos por el frío que parecía emanar directamente del suelo, apretaban la linterna con una fuerza que me dolía, mientras mis ojos intentaban descifrar las formas que se retorcían en la periferia de mi visión. En el rincón más alejado de ese sótano olvidado, donde la humedad había dibujado mapas de moho negro sobre las paredes descascaradas, lo vi. Mi mente se negó a procesar la imagen durante los primeros segundos, buscando desesperadamente una explicación lógica, un refugio en lo racional que me protegiera de la locura inminente. No era un animal, pues no había en la naturaleza criatura alguna con tal desprecio por las leyes de la anatomía, ni tampoco era un hombre, aunque conservaba una parodia grotesca de la forma humana que resultaba insultante para mi propia existencia. Era una figura alargada, de una estatura que, de estar erguida, superaría con creces el marco de cualquier puerta, pero se encontraba encorvada sobre sí misma de una manera antinatural, con la espalda arqueada en un ángulo que desafiaba la integridad de cualquier columna vertebral. Su piel tenía el color de la ceniza húmeda, una tonalidad grisácea y traslúcida que permitía adivinar el movimiento de músculos fibrosos y tendones que se tensaban como cuerdas de violín bajo una superficie que parecía pegada a los huesos, carente de cualquier rastro de grasa o humanidad. No había rastro de vello, solo esa dermis cetrina que brillaba levemente bajo el haz errático de mi linterna, revelando cicatrices y marcas que parecían escritas en un lenguaje de dolor. Tenía extremidades demasiado largas, brazos que terminaban por debajo de sus rodillas flexionadas, con articulaciones nudosas que crujían con un sonido seco, similar al de las ramas muertas rompiéndose bajo el peso de la nieve. Esas manos, si es que podían llamarse así, terminaban en uñas negras, afiladas y curvas como garfios de carnicero, que golpeaban rítmicamente el suelo de piedra con un golpeteo metálico y constante, un clac, clac, clac que se incrustaba en mi cerebro como un clavo ardiente. El ser permanecía de espaldas a mí, sumido en una tarea inescrutable, pero el aire a su alrededor vibraba con una malevolencia que se podía sentir en la piel, como una corriente eléctrica de baja intensidad que erizaba cada vello de mi cuerpo. La atmósfera se volvió tan pesada que mis rodillas amenazaron con ceder. El peso de la historia oculta de mi abuelo y los rumores de los campesinos cobraban una forma física y aterradora frente a mis ojos. Entonces, con una parsimonia que resultó más aterradora que cualquier movimiento brusco, el ser se giró lentamente. Fue un giro calculado, una transición suave y depredadora que reveló un perfil que el tiempo no podrá borrar de mi memoria. Mi sangre se congeló en mis venas, convirtiéndose en fragmentos de hielo que desgarraban mi interior al ver sus ojos. No tenían pupilas, no tenían humanidad, eran dos esferas amarillentas, del color del azufre quemado, que brillaban con una inteligencia maligna, una conciencia antigua que parecía haber visto el principio de los tiempos y deseado su final.
Esos ojos me miraban no como a un hombre, sino como a un objeto, una curiosidad biológica o peor aún, una fuente de alimento largamente esperada. Había una sabiduría cruel en su mirada, una burla silenciosa ante mi terror que me hizo comprender que yo no era el primer miembro de mi linaje en enfrentarse a esa mirada, ni sería el último si la oscuridad así lo decidía. La cara era una máscara de desesperación, con la nariz reducida a 2 hendiduras estrechas y una mandíbula que parecía demasiado grande para el resto de su cráneo. El silencio que siguió al encuentro visual fue absoluto, un vacío sónico donde solo existíamos esa criatura y yo, suspendidos en un momento de horror puro que amenazaba con devorar mi cordura. Lo más aterrador, lo que finalmente quebró los últimos restos de mi resistencia psicológica, fue cuando abrió la boca. No hubo un grito de guerra, no emitió un rugido que hiciera temblar los cimientos de la hacienda. Nada de lo que uno esperaría de un monstruo de pesadilla. En su lugar, el ser soltó un susurro sibilante, un sonido que arrastraba las consonantes con una familiaridad que me provocó una náusea violenta. La voz que surgió de esa garganta marchita era la voz exacta de mi abuelo, era su tono, su cadencia, ese matiz áspero pero autoritario que recordaba de mi infancia. Pronunció mi nombre con una precisión quirúrgica, envolviendo cada letra en un aura de putrefacción emocional. Era una voz que debería haber estado enterrada bajo metros de tierra fría hacía meses, una voz que yo había llorado en su funeral y que ahora regresaba desde las entrañas de la tierra para reclamar algo que yo no estaba dispuesto a entregar. El sonido de mi propio nombre saliendo de esa boca desencacada fue como un latigazo en mi espíritu, una disonancia cognitiva que me hacía dudar de mis propios sentidos. No era solo una imitación, era como si la esencia misma del hombre que me había criado hubiera sido destilada y vertida en ese recipiente de horror grisáceo para torturarme. La criatura ladeó la cabeza, observando mi reacción con una curiosidad sádica, mientras sus labios finos y casi inexistentes se estiraban para revelar filas de dientes amarillentos y afilados. El frío en el sótano pareció intensificarse tras ese susurro, las sombras en las esquinas comenzaron a alargarse y a cobrar vida propia, respondiendo al llamado de esa voz de ultratumba. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que cerrara los ojos y desapareciera de ese lugar maldito, pero mis pies estaban clavados al suelo de piedra, como si las uñas de la criatura hubieran encontrado un anclaje en mi propia sombra. El susurro volvió a repetirse, esta vez más cerca, más íntimo, cargado de una promesa de dolor y secretos que nunca debieron ser revelados. La linterna en mi mano tembló violentamente, el haz de luz iluminando por fracciones de segundo las paredes del sótano que ahora parecían estar hechas de carne palpitante en lugar de piedra inerte. Podía sentir el aliento de la cosa, un aire gélido con olor a cripta abierta que me golpeaba el rostro con la suavidad de un sudario. El tiempo se dilató, transformando cada segundo en una eternidad de angustia donde el pasado de mi familia y el horror presente se fundían en una única realidad insoportable. Los ojos amarillos nunca parpadearon, mantuvieron su fijación sobre los míos con una intensidad que parecía estar drenando mi voluntad, absorbiendo mis recuerdos y mis miedos para alimentarse de ellos. La figura empezó a moverse, no hacia atrás, sino alterando sutilmente su postura, preparándose para algo, mientras sus uñas rascaban el suelo produciendo chispas imperceptibles en la penumbra. Yo sabía que si no me movía en ese instante, si permitía que el sonido de esa voz me envolviera por completo, quedaría atrapado en ese sótano para siempre, convirtiéndome en una parte más del legado de sombras de la hacienda La Soledad. El peso de la mirada de la criatura era una carga física, una presión sobre mi pecho que me impedía gritar, reduciendo mi existencia a un simple latido frenético en la inmensidad de la oscuridad panameña. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, un recuerdo de luz, algo que me devolviera el control sobre mis extremidades paralizadas por el pánico más abyecto que un ser humano puede experimentar. La criatura dio un paso, un movimiento fluido y depredador que rompió el hechizo de mi inmovilidad. Y fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó a cobrar velocidad. El sonido de su respiración, un silbido asmático y húmedo, se mezclaba con el eco de la voz de mi abuelo que seguía resonando en las paredes, creando una cacofonía de horror que me empujaba al borde del abismo mental. Cada rincón del sótano parecía ahora poblado por ojos que no veía pero que sentía. Una legión de presencias que celebraban mi llegada al santuario del dolor que mi abuelo había mantenido oculto.
La luz de mi linterna, en un último esfuerzo de supervivencia, iluminó el techo, revelando que no estábamos solos, que las sombras del pasado tenían garras y que la trampilla en la cocina no era una puerta sino una boca hambrienta que finalmente me había tragado. El horror me paralizó por unos segundos que parecieron horas eternas. Mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor y la figura alargada comenzaba a proyectar una sombra que cubría todo el sótano, una mancha de negrura absoluta que avanzaba hacia mí con la inevitabilidad de la muerte misma. Aquella cosa empezó a gatear por las paredes con una agilidad imposible. Sus extremidades largas se clavaban en la piedra como si fuera barro blando, subiendo y bajando con una coordinación que ninguna criatura terrestre debería poseer. Bienvenidos, buscadores de la verdad oculta y caminantes de las sombras, a un nuevo encuentro en este rincón de oscuridad absoluta que llamamos Relatos del Abismo. Esta noche, el aire se siente distinto, más denso, casi eléctrico, porque nos sumergiremos en una experiencia que desafía toda lógica humana y araña con fuerza las fronteras de la cordura. Ha llegado a nuestro buzón un testimonio que exhala un miedo auténtico, enviado por un fiel seguidor que prefiere mantener su identidad protegida bajo un pesado velo de anonimato, un silencio necesario para quien ha visto aquello que no debería existir. Los eventos que están por escuchar, que vibran con una energía pesada, ocurrieron en las entrañas de una antigua y solitaria hacienda cafetalera, una construcción que se alza como un cadáver de madera y piedra, perdido entre las nieblas perpetuas que coronan las gélidas montañas de Boquete, en Panamá. Allí, donde los pinos susurran secretos olvidados y la bruma es tan espesa que puede palparse con los dedos, el horror echó raíces profundas. Es un paraje donde el frío se mete bajo la piel y el silencio se vuelve un grito ensordecedor. Antes de descender a las profundidades de este horror visceral, les pido que nos brinden su apoyo con su pulgar arriba. Un pequeño faro que nos ayuda a seguir explorando lo desconocido. Suscríbanse para que ninguna pesadilla se les escape y compartan en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan ahora mismo, pues en la distancia encontramos nuestra comunión. Si tú también posees una historia que te quita el sueño, envíala para que sea escuchada por las miles de almas que nos acompañan en esta vigilia constante. Me instalé en el cuarto principal, una estancia que parecía haber sido diseñada para albergar secretos antiguos y silencios sepulcrales. Era una habitación de dimensiones desproporcionadas, donde el espacio no ofrecía consuelo, sino una sensación de insignificancia absoluta ante la inmensidad de sus rincones oscuros. El techo, de una altura vertiginosa, se perdía en una penumbra que las débiles lámparas de aceite apenas lograban acariciar, dejando las vigas de madera nobles sumergidas en una negrura que se sentía líquida y pesada sobre mi pecho. Cada paso que daba sobre el suelo de tablones anchos provocaba un lamento de la madera, un crujido que se extendía por los pasillos como un aviso de mi presencia a los rincones más recónditos de la hacienda. Las paredes estaban revestidas con un papel tapiz desgastado por las décadas, donde patrones florales marchitos parecían retorcerse bajo la mirada, como enredaderas secas que buscaban asfixiar el aire. Los muebles eran de una madera oscura, densa, casi negra, tallada con motivos caprichosos que en la penumbra se asemejaban a rostros gesticulantes y manos crispadas a pesar de la magnificencia decadente del lugar. La fatiga del viaje pesaba sobre mis hombros como un manto de plomo. El trayecto por los caminos de barro y la atmósfera opresiva de la montaña habían agotado mis reservas de energía, por lo que me desplomé sobre la cama de postes altos, un mueble imponente que ocupaba el centro de la habitación como un altar dedicado al olvido. La ropa de cama, aunque limpia, conservaba un aroma rancio, una mezcla de lavanda seca y polvo acumulado por un siglo de soledades. Apenas mi cabeza tocó la almohada. Cerré los ojos buscando el refugio del sueño, intentando ignorar el murmullo del viento que golpeaba las contraventanas con una insistencia casi humana. Pero el descanso me fue negado de la manera más insidiosa posible justo cuando la conciencia empezaba a disolverse en los primeros vapores del letargo. Un sonido me arrancó violentamente de la somnolencia. Era un rasguño, un roce seco, áspero y metódico que vibraba directamente a través de la madera del cabecero de la cama, justo a unos centímetros de mi nuca. No era el corretear errático de un ratón tras el revestimiento, ni el crujido natural de una casa antigua que se asienta tras el calor del día. Era algo deliberado, rítmico, una cadencia que sugería una intención maligna y una fuerza contenida.
El sonido poseía una textura pesada, como si unas garras largas, endurecidas por siglos de entierro, estuvieran tallando surcos profundos en la madera maciza, con una potencia descomunal que hacía estremecer la estructura misma de la cama. Me quedé petrificado, con la respiración contenida y el corazón golpeando mis costillas como un animal encaulado. El silencio que siguió al primer estallido de rasguños fue aún más aterrador, una vacuidad sonora que me permitía escuchar el fluir de mi propia sangre en las sienes. Entonces el sonido regresó, más fuerte, más nítido. Podía imaginar las virutas de madera cayendo silenciosas al suelo mientras esa cosa, oculta por la oscuridad y la barrera del cabecero, se ensañaba con la propiedad de mi abuelo. En ese momento de pánico gélido, busqué con la mirada a mi perro, un pastor alemán de nombre Thor, que siempre había sido el epítome de la valentía y la lealtad. Thor no era solo una mascota, un guardián que se había enfrentado a coyotes y extraños con una ferocidad inquebrantable. Sin embargo, lo que vi en la esquina de la habitación me heló la sangre más que el propio ruido. Thor no estaba ladrando, ni gruñendo, ni mostrando los dientes en un gesto de protección. Estaba hecho un ovillo miserable contra el rincón más alejado, con el pelaje del lomo erizado y la cola hundida entre las patas traseras. Su cuerpo, una mole de músculos y nervios. Temblaba de forma visible, una vibración constante que delataba un terror absoluto que iba más allá de lo instintivo. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, estaban fijos en la pared detrás de mi cama, dilatados hasta el punto de parecer dos pozos de obsidiana. De su garganta no brotaba un desafío, sino un gemido lastimero, un llanto sordo y entrecortado que nunca antes le había escuchado emitir. Era el sonido de un animal que se sabe frente a un depredador contra el cual no tiene defensa alguna. Una rendición total ante una presencia que desafiaba su comprensión del mundo natural. El terror de Thor me contagió de una manera visceral, anulando cualquier intento de lógica racionalista que mi mente intentara construir. Ya no podía decirme a mí mismo que eran ratas o el viento. El miedo de mi perro era la prueba irrefutable de que algo innombrable compartía esa habitación conmigo. Extendí la mano con lentitud, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más frío, como si la temperatura descendiera varios grados por segundo cerca de la cabecera. Mis dedos temblorosos encontraron finalmente el interruptor de la linterna que había dejado en la mesa de noche. Al encenderla, el haz de luz blanca y cortante rasgó la oscuridad de la habitación como un bisturí. En el instante exacto en que la luz iluminó el área del cabecero, el sonido se detuvo en seco. No hubo un desvanecimiento gradual, sino una interrupción absoluta, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. El vacío que dejó el cese del rasguño fue inquietante, un silencio artificial que pesaba en los oídos como una presión insoportable. Recorrí con la linterna cada centímetro de la madera tallada, esperando encontrar las marcas de la agresión, pero para mi desconcierto, la superficie parecía intacta a simple vista, aunque un frío glacial emanaba de la pared posterior. Thor seguía sin moverse, gimiendo en voz baja, con la mirada clavada exactamente en el mismo punto. Como si para sus ojos animales la luz no hubiera ocultado nada de lo que realmente estaba allí presente. Me incorporé en la cama, manteniendo la linterna encendida, con los sentidos agudizados hasta el punto de la paranoia. El aire en la habitación se sentía cargado, denso, con un olor sutil que empezaba a manifestarse, algo rancio, como el aroma de la tierra removida en un cementerio tras una lluvia torrencial. Intenté tranquilizar a Thor con palabras que sonaron vacías y temblorosas en medio de la inmensidad del cuarto, pero él no reaccionó a mi voz. Seguía siendo una estatua de carne temblorosa, un testigo mudo de una realidad que yo apenas empezaba a vislumbrar. La soledad de la hacienda La Soledad se me reveló entonces no como una ausencia de personas, sino como una presencia opresiva de algo que había habitado esas sombras mucho antes de que yo pusiera un pie en la propiedad. Pasaron los minutos, o quizás las horas, mientras yo permanecía sentado en medio de la cama, custodiado por el haz de mi linterna y el llanto silencioso de mi perro. Cada sombra proyectada por los muebles parecía cobrar vida propia, estirándose y encogiéndose con el parpadeo de la luz. Sabía que no volvería a dormir esa noche, ni ninguna otra mientras esa cosa estuviera al otro lado de la madera. La sensación de ser observado era constante, una mirada invisible que me recorría la espalda y me erizaba el vello de la nuca. Aquel vacío inquietante no era paz, era una tregua armada, un intermedio en un horror que apenas estaba desplegando sus alas negras sobre mi existencia. El silencio era el preludio de algo mayor, un murmullo que empezaba a gestarse en las entrañas de la casa y que pronto, muy pronto,
decaría de limitarse a simples rasguños en la oscuridad de mi dormitorio. Las noches siguientes no trajeron el alivio del amanecer, sino una escalada en la manifestación de lo que mi abuelo había permitido entrar en su hogar y en su alma, pues los sonidos ya no se quedarían confinados a mi habitación, sino que comenzarían a reclamar el resto de la hacienda con una urgencia aterradora. Todo comenzó hace 3 años, en un otoño que parecía arrastrar las cenizas de un pasado olvidado, cuando recibí la noticia de que la hacienda La Soledad era ahora de mi propiedad por derecho de sangre. Recuerdo el frío metálico de la llave en mi palma, una pieza de hierro forjado que parecía contener el peso de generaciones enteras y el frío de un invierno que nunca termina. La propiedad era una mole inmensa, un titán de roca y vigas de roble que se alzaba sobre la falda de la montaña como un centinela ciego, observando el valle con ventanas que parecían ojos vacíos. Fue construida a principios del siglo pasado, en una época donde los hombres todavía le temían a la oscuridad genuina, y sus paredes eran tan gruesas que parecían haber sido diseñadas para mantener algo afuera, o quizás para evitar que lo que estaba adentro escapara jamás. Al caminar por sus pasillos, la madera crujía con el más mínimo cambio de temperatura, emitiendo lamentos que imitaban voces humanas, susurros de una estructura que se dilataba y contraía como si tuviera pulmones cansados. Yo siempre me consideré un hombre de ciencia, un espíritu pragmático que no perdía el tiempo con las supersticiones que los campesinos del pueblo murmuraban con voz trémula sobre mi abuelo, en las tabernas de la falda de la montaña. Ellos decían que él no estaba solo en esa cumbre solitaria, decían que mi abuelo había trazado un círculo que ningún hombre debería cruzar. Según las leyendas locales, él tenía un pacto con las sombras, un acuerdo oscuro y antiguo firmado con el silencio para que sus cosechas nunca fallaran mientras los campos vecinos se secaban y morían bajo plagas inexplicables. Contaban que incluso en las sequías más atroces, los campos de la Soledad lucían un verde violento, casi antinatural, como si la tierra se alimentara de algo más que simple agua de lluvia. Al llegar a la hacienda, el aislamiento me golpeó de inmediato con la fuerza de un naufragio en un mar de pinos y niebla. La señal de radio era inexistente, un ruido blanco constante que parecía burlarse de mis intentos por conectar con el mundo exterior. Y el pueblo más cercano estaba a 3 largas horas de camino por senderos de tierra que el barro devoraba constantemente. Era una geografía hostil, donde la civilización se sentía como un recuerdo lejano y borroso, una fantasía que se desvanecía ante la realidad de los riscos y el lodo. El camino era una serpiente de fango que se enroscaba en la montaña, tragándose las ruedas de mi vehículo y forzándome a comprender que una vez arriba, yo era el único habitante de un reino de sombras y ecos. La primera noche, el silencio era tan denso que me dolían los oídos, una presión física que me obligaba a tragar saliva constantemente para intentar liberar la tensión en mi cráneo. Era un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma, una entidad que llenaba cada rincón de las habitaciones altas y vacías. Ese vacío absoluto solo era roto por el aullido del viento filtrándose entre los pinos, un silbido agudo que a veces sonaba como un coro de lamentaciones y otras como una advertencia susurrada directamente en mi nuca. El viento movía las ramas de los árboles contra las ventanas, y sus sombras se proyectaban en el suelo de madera como dedos largos que intentaban alcanzarme desde el exterior. Me senté en el salón principal, rodeado de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas sentados en espera de una cena que nunca llegaría. La humedad impregnaba el aire, trayendo consigo un olor a tierra mojada, a moho antiguo y a algo más que no lograba identificar, algo dulce y podrido al mismo tiempo que recordaba a las flores marchitas en un cementerio olvidado. Encendí una lámpara de aceite, pues la electricidad era errática y parpadeaba con una debilidad que me ponía los pelos de punta, proyectando luces amarillentas que hacían que las paredes de piedra parecieran moverse. En ese momento recordé las palabras de un anciano en el pueblo, quien me advirtió que la casa no aceptaba nuevos dueños tan fácilmente, que la casa tenía memoria y que la memoria de mi abuelo seguía caminando por los corredores cuando la luna se ocultaba. Me reí de sus palabras en aquel momento, pensando que eran solo cuentos para asustar a los forasteros, pero en la soledad absoluta de aquella noche, mi risa se sentía hueca y carente de convicción. El crujido de la madera se intensificó, un sonido rítmico, como pasos lentos que subían la escalera principal, aunque yo sabía que estaba completamente solo.
Cada fibra de mi ser estaba en alerta, mis sentidos se agudizaron hasta el punto de la paranoia, escuchando el latido de mi propio corazón como si fuera un tambor de guerra resonando en el vacío. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían estirarse, ganando una profundidad que desafiaba las leyes de la óptica y la luz. Me levanté para inspeccionar el origen de los ruidos, pero cada vez que llegaba a un lugar, el sonido se desplazaba hacia otro punto de la casa, como si estuviera jugando un juego macabro conmigo. Sentí que el aire se volvía más pesado, más frío, como si la temperatura hubiera descendido de golpe bajo el punto de congelación, a pesar de que el hogar todavía tenía brasas encendidas. Me acerqué al gran ventanal que daba hacia el valle, pero no vi luces de otras casas ni el resplandor de ninguna ciudad, solo un mar de oscuridad absoluta donde los pinos se mecían como figuras encapuchadas en una procesión interminable. La sensación de ser observado se volvió insoportable, una mirada invisible que sentía clavada en mi espalda, gélida y persistente. Traté de convencerme de que era el cansancio del viaje, la fatiga acumulada de los trámites legales y el impacto emocional de la herencia, pero una parte primaria de mi cerebro, la parte que todavía recuerda el miedo de los ancestros ante el fuego que se apaga, sabía que algo estaba mal. No era solo la casa. Era la tierra misma sobre la que se asentaba la hacienda, un suelo que se sentía cargado de una electricidad estática que hacía que mi piel hormigueara. El aislamiento absoluto empezó a transformarse en una prisión sin barrotes, donde el tiempo parecía haberse detenido en una época de sacrificios y pactos secretos. Recordé el rostro de mi abuelo en las viejas fotografías, un hombre de ojos severos y una boca que nunca parecía sonreír. Un hombre que se llevó sus secretos a la tumba pero dejó su presencia impregnada en cada piedra de esta construcción. Los campesinos decían que él hablaba con el viento, que el viento le traía noticias de lugares lejanos y le advertía sobre los intrusos que intentaban perturbar su paz. Ahora, mientras el viento golpeaba las paredes de piedra con una furia renovada, empecé a preguntarme si el viento realmente estaba tratando de decirme algo. Si los silbidos entre las vigas eran en realidad advertencias articuladas en un idioma que mi mente moderna se negaba a comprender. La noche avanzaba y el silencio se volvía más agresivo, si es que tal cosa es posible, un silencio que devoraba cualquier intento de racionalización. Me retiré a la habitación principal, una estancia con techos tan altos que la luz de mi lámpara no llegaba a iluminar las molduras superiores, dejando el techo sumergido en una negrura impenetrable. Me acosté sin quitarme la ropa, con el corazón martilleando contra mis costillas, escuchando cómo la hacienda cobraba vida propia a mi alrededor. El crujido ya no era aleatorio, ahora parecía seguir un patrón, una secuencia de movimientos que se acercaba cada vez más a la puerta de mi dormitorio. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con los ojos fijos en el pomo de la puerta que empezaba a girar lentamente, muy lentamente, mientras un frío sobrenatural comenzaba a filtrarse por la rendica del suelo, trayendo consigo el aroma inconfundible de la tierra fresca, como si alguien acabara de entrar trayendo consigo el barro de las tumbas exteriores. El miedo se convirtió en una presencia física, un nudo en mi garganta que me impedía gritar o moverme. Mientras la oscuridad de la habitación parecía cobrar una densidad material, una textura de terciopelo negro que se cerraba sobre mí. Fue en ese momento exacto, justo cuando el pomo de la puerta terminó de girar, cuando me di cuenta de que no estaba solo y que los rumores del pueblo eran apenas un pálido reflejo de la realidad que me esperaba en esta montaña. El velo entre lo racional y lo impensable se había rasgado, y yo estaba allí, vulnerable, en el epicentro de un misterio que se remontaba a décadas de sombras y pactos inconfesables. La madera dejó de crujir y el viento se detuvo de repente, creando un vacío de sonido tan absoluto que pude escuchar el leve roce de una tela arrastrándose por el suelo del pasillo, un roce suave, persistente, que se detuvo justo al otro lado de la madera que me separaba del horror. En ese instante de terror puro, comprendí que la herencia no era solo la tierra y la piedra, sino algo mucho más oscuro que había estado esperando mi regreso para reclamar lo que le pertenecía por derecho de sangre. Mis dedos se cerraron sobre las sábanas, húmedas por el sudor frío, mientras esperaba que la puerta se abriera por completo, revelando la presencia que había habitado la soledad durante todo este tiempo sin que nadie se atreviera a nombrarla. El silencio se rompió entonces por un susurro que no provino del exterior, sino que pareció nacer dentro de mi propia mente, una voz que conocía mi nombre y que me daba la bienvenida a casa con una familiaridad que me heló la sangre en las venas. Me di cuenta de que mi abuelo nunca se había ido realmente, y que el pacto con las sombras requería una continuidad que yo, en mi ignorancia,
había venido a cumplir sin saberlo. El aire se volvió tan espeso que cada bocanada se sentía como ceniza en mis pulmones, y la luz de la lámpara comenzó a morir, consumida por una oscuridad que no era ausencia de luz, sino una fuerza activa que devoraba la llama. La puerta se abrió finalmente con un quejido agónico de las bisagras oxidadas, dejando entrar una corriente de aire que olía a pinos y a tiempo estancado, y en el umbral, una sombra más oscura que la noche misma se perfiló contra el vacío del pasillo, extendiendo una mano invisible hacia mí mientras el primer relámpago de una tormenta inminente iluminaba por un segundo la habitación, revelando algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Al mirar hacia el rincón más alejado, donde la luz apenas llegaba, noté que las paredes de piedra no solo estaban decoradas con el musgo del tiempo, sino que contenían inscripciones talladas que nunca antes había visto, símbolos que vibraban con una energía antigua y maligna. Eran marcas de una fe olvidada, de un culto que adoraba lo que vive en las grietas del mundo, y esas marcas parecían estar sangrando una sustancia oscura que se deslizaba por la roca como lágrimas negras. El aislamiento ya no era solo geográfico, era espiritual. Una desconexión total de todo lo que yo consideraba sagrado y seguro. La hacienda La Soledad se reveló entonces como un altar inmenso dedicado a una entidad que no conocía la misericordia, y yo era la ofrenda que el destino había entregado en bandeja de plata. El sonido de un reloj de pie en la sala de abajo, que yo juraría que estaba roto, comenzó a marcar las horas con una lentitud insoportable, cada campanada resonando como un golpe de mazo en mi pecho. Con cada golpe del reloj, la figura en el umbral parecía dar un paso hacia adelante, aunque mis ojos no podían captar el movimiento, solo la reducción del espacio que nos separaba. Mi mente buscó desesperadamente un refugio, una explicación lógica a la que aferrarse, pero la lógica se desmorona cuando el silencio te habla y las sombras te tocan con dedos de aire helado. En ese estado de trance terrorífico, mi mirada cayó sobre una pequeña caja de madera que estaba sobre la mesa de noche, una caja que no recordaba haber visto al entrar y que parecía emitir un calor propio en medio de aquel frío sepulcral. Con movimientos torpes y mecánicos, extendí mi mano hacia ella, sintiendo que en su interior residía la única respuesta posible a la pesadilla que acababa de comenzar en esta soledad infinita. Al tocar la madera de la queca, una vibración recorrió mi brazo, una descarga de recuerdos que no me pertenecían, imágenes de rituales bajo la luna llena y de un abuelo que entregaba algo precioso a cambio de una prosperidad maldita que ahora yo debía pagar. La puerta se cerró de golpe tras la sombra, sumiéndome en una oscuridad total donde solo mi respiración agitada servía de guía. Mientras comprendía que la noche apenas comenzaba y que los muros de piedra de la hacienda no estaban allí para protegerme, sino para asegurar que nadie escuchara mis súplicas cuando la verdad finalmente se revelara ante mis ojos aterrados. El viento arreció afuera, golpeando la casa con una violencia que parecía querer arrancarla de sus cimientos, y en medio del caos de los elementos, escuché el primer golpe seco. Un golpe que venía desde debajo de las tablas del suelo, justo debajo de mis pies, como si algo estuviera intentando salir de las profundidades de la tierra para reclamar su lugar en el mundo de los vivos. Aquel sonido era solo el inicio de una sinfonía de horrores que me obligaría a mirar dentro de mi propia alma y descubrir la mancha que la herencia de mi abuelo había dejado en mi linaje. Una mancha que ninguna oración parecía capaz de limpiar mientras la sombra se acercaba a mi cama. Sin poder evitarlo, mis dedos se cerraron sobre el pestillo de la pequeña queca, y con un terror que me paralizaba el corazón, decidí ver qué era lo que mi abuelo había guardado con tanto celo durante todos esos años de silencio y sombras. Bienvenidos, buscadores de la verdad oculta y caminantes de las sombras, a un nuevo encuentro en este rincón de oscuridad absoluta que llamamos Relatos del Abismo. Esta noche, el aire se siente distinto, más denso, casi eléctrico, porque nos sumergiremos en una experiencia que desafía toda lógica humana y araña con fuerza las fronteras de la cordura. Ha llegado a nuestro buzón un testimonio que exhala un miedo auténtico, enviado por un fiel seguidor que prefiere mantener su identidad protegida bajo un pesado velo de anonimato, un silencio necesario para quien ha visto aquello que no debería existir. Los eventos que están por escuchar, que vibran con una energía pesada, ocurrieron en las entrañas de una antigua y solitaria hacienda cafetalera, una construcción que se alza como un cadáver de madera y piedra, perdido entre las nieblas perpetuas que coronan las gélidas montañas de Boquete, en Panamá.
allí donde los pinos susurran secretos olvidados y la bruma es tan espesa que puede palparse con los dedos, el horror echó raíces profundas. Es un paraje donde el frío se mete bajo la piel y el silencio se vuelve un grito ensordecedor. Antes de descender a las profundidades de este horror visceral, les pido que nos brinden su apoyo con su pulgar arriba. Un pequeño faro que nos ayuda a seguir explorando lo desconocido. Suscríbanse para que ninguna pesadilla se les escape y compartan en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan ahora mismo, pues en la distancia encontramos nuestra comunión. Si tú también posees una historia que te quita el sueño, envíala para que sea escuchada por las miles de almas que nos acompañan en esta vigilia constante.